Esta luna llena en Cáncer alcanza su punto máximo el 3 de enero. Al producirse en el eje Cáncer-Capricornio, nos enfrentamos a la tensión de los opuestos por excelencia: el ánima, el mundo interno, emocional y nutricio, frente al logos, la estructura externa, la ley y el orden social. Es interesante observar la paradoja del eje Mater y Puer versus Senex. Desde una perspectiva junguiana, esta lunación es una sisigia, una unión de opuestos. Cáncer, la luna, que representa el complejo materno, el inconsciente, el círculo sagrado, el hogar y la regresión necesaria para la renovación. Y Capricornio, el sol, que representa el Cenex, el viejo sabio o el tirano, la estructura ósea de la realidad, el deber y la individuación a través del esfuerzo en el mundo de la materia. La paradoja: para ser verdaderamente completos, debemos ser capaces de proteger nuestra vulnerabilidad. Si solo somos estructura, nos convertimos en una cáscara vacía. Si solo somos emoción, nos disolvemos en el mar del inconsciente. Toda luna llena nos invita a integrar las polaridades. Jung sostenía que la psique busca la totalidad a través de la enantiodromía, que es el juego de los opuestos. Esta luna llena exige una síntesis. El trabajo de este momento es no elegir un bando. La integración ocurre cuando el individuo puede ser el padre de su propio niño interno, estableciendo límites que no asfixien la sensibilidad ni que la lastimen, sino que la protejan. Es también interesante aceptar nuestras contradicciones internas a partir de la figura del tercer polo o del tercer mediador. Bajo esta configuración podrías sentir una contradicción punzante: el deseo de retirarte al útero del hogar frente a la presión de escalar la montaña de tus ambiciones. Para Jung, la solución a una contradicción no es racional, sino simbólica. Surge a través de la función trascendente, un tercer elemento, un tercer polo que une los opuestos. No hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección. Esto es muy, muy importante tener en cuenta, especialmente para el lado canceriano, que es tan imaginativo, que es tan romantizador de tantas cosas. En esta luna llena, el tercer mediador o el tercer polo es la aceptación de la paradoja, o sea, reconocer la sombra de Capricornio, la ambición que nace del miedo a la carencia, y reconocer la sombra de Cáncer, el refugio que se convierte en cárcel por miedo al mundo. Al iluminar ambas, deja de ser uno víctima de la oscilación emocional y empieza a habitar el centro. Esta luna nos invita a preguntarnos qué estructuras de nuestra vida han dejado de servir para el crecimiento emocional y en qué áreas estamos usando nuestros sentimientos como una excusa para no tomar responsabilidad sobre nuestro destino. El objetivo final no es ser bueno o exitoso, sino ser completo. Esta luna llena es el momento de traer el calor de la hoguera a la cima fría de la montaña. Una luna llena sabemos que representa la culminación y la máxima visibilidad y conciencia, y al estar en Cáncer, el signo de la luna, de las raíces y del inconsciente emocional, junto a Júpiter, expansión y sentido, nos ofrece un escenario fértil para el trabajo con la sombra. La luna en Cáncer simboliza el descenso a lo materno y lo arcaico. Desde la psicología analítica, Cáncer simboliza el arquetipo de la madre y el útero psíquico. Una luna llena aquí ilumina lo que suele estar oculto en las profundidades de nuestra seguridad emocional. La sombra personal de Cáncer suele manifestarse como infantilismo, dependencia emocional y manipulación pasivo-agresiva para obtener cuidado. Esta dependencia emocional y esta manipulación pasivo-agresiva es extremadamente perniciosa y muy compleja.
Jung sostenía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta luna llena no nos pide que seamos buenos, sino que reconozcamos nuestra necesidad y nuestro hambre emocional o nuestro miedo al abandono. Por otro lado, nos exige una responsabilidad para encarar nuestra madurez emocional. Por otro lado, Júpiter es el amplificador de lo inconsciente y junto a la luna en conjunción actúa como una lupa transpersonal. Su función es la nequia, el viaje al inframundo, pero con un propósito de expansión. La inflación de la sombra deviene de la exageración de Júpiter, que puede exacerbar los rasgos sombríos. Podríamos sentir una oleada desmedida de nostalgia o un victimismo heroico. Lo que fuera, en esta luna se puede ver, se amplifica. Asimismo, podemos ver en Júpiter la búsqueda del significado. La integración de la sombra aquí no es solo aceptar lo malo, no, sino encontrar el tesoro de la sombra, una capacidad de nutrir y proteger que desconocíamos, que antes estaba bloqueada por el miedo, reconocer el tesoro que la sombra custodia de la vulnerabilidad, que no lo reconocíamos, de nuestra necesidad de nutrir y ser nutridos. La sombra es la puerta de entrada al sí mismo y la conjunción Luna-Júpiter facilita este proceso enormemente porque facilita el reconocimiento de la proyección. Durante esta luna llena, observemos a quienes culpamos de asfixiarnos, de no querernos lo suficiente, a quienes culpamos de demandarnos o reclamarnos, a quienes culpamos de manipularnos o de maltratarnos. Esas son proyecciones de nuestra propia incapacidad de maternarnos a nosotros mismos. El concepto de la función trascendente es muy importante. Al unir la emoción cruda de la luna con la comprensión filosófica de Júpiter, Júpiter le aporta mente, le aporta raciocinio. Júpiter es una función del neocórtex, una función avanzada. Surge la función trascendente, que permite sintetizar los opuestos de nuestro cerebro límbico, emocional, de nuestros mecanismos de defensa lunares, de la amígdala, con la capacidad de resignificar eso a través del neocórtex, que es Júpiter, y poder afirmar: soy un adulto independiente, pero también reconozco y abrazo mi vulnerabilidad. Esta luna llena es una invitación a expandir el espacio que le das a tus emociones más oscuras o necesitadas, permitiéndole sentarse a la mesa de la conciencia. Es una configuración fascinante, como todas las lunas llenas, porque crea una oposición de opuestos clásica en la psicología de Jung. Mientras que la Luna y Júpiter en Cáncer representan la inundación del inconsciente emocional, el arquetipo de la madre, el conglomerado en Capricornio, recordemos que Mercurio, Venus y Marte están en Capricornio, actúa como el arquetipo del padre o el Cenex, que es el viejo sabio. Estos tres planetas en Capricornio aportan la estructura necesaria para que la psique no se disuelva en la marea emocional de Cáncer. Son las herramientas de alambique en la alquimia personal. Mercurio en Capricornio, el logos y la discriminación. En el trabajo de la sombra, Mercurio, el mensajero, Hermes, en el signo de tierra de Saturno, aporta la claridad mental para nombrar lo que emerge. Ayuda a salir de la fantasía emocional tan propia de Cáncer para pasar a la observación objetiva. Es la capacidad de verbalizar el complejo sin ser devorado por él. Permite que el individuo realice un análisis racional de sus patrones de apego. Es el diario de introspección que pone orden al caos del inconsciente. Venus, en Capricornio, trata de la ética del deseo y el valor real. Venus aquí no busca el placer efímero, sino lo que tiene valor duradero.
Jung hablaba de la importancia de los valores éticos en el proceso de individuación. Ayuda a diferenciar entre la necesidad infantil de la luna en Cáncer y el compromiso adulto de Venus en Capricornio. Nos da la sobriedad para establecer límites saludables. Integrar la sombra implica reconocer que el amor también requiere estructura y responsabilidad, no solo sentimiento puro. Es la valoración de la madurez sobre la dependencia. Marte en Capricornio representa a su vez el guerrero disciplinado y la fuerza de voluntad. Marte está en exaltación en Capricornio, lo que significa que su energía es altamente eficiente. Es una analogía a la configuración de Saturno-Marte, ¿no? Así que acá la voluntad es esencial para no sucumbir a las regresiones del inconsciente. La integración de la sombra no es pasiva, no. Requiere una acción deliberada y coraje. Y es acá donde interviene Marte, que proporciona el impulso para cortar con los cordones umbilicales psíquicos que la luna en Cáncer intenta mantener a toda costa. Es la capacidad de decir no al autosabotaje emocional para construir algo sólido en el mundo externo. El eje Cáncer-Capricornio veía como Jung una psique relacionada con un sistema de compensación. Lo que sucede este 3 de enero es un llamado al equilibrio entre el puer, el niño, y el senex, el anciano sabio. Y nuestra psique como sistema de compensación. Porque si solo tuviéramos la Luna y Júpiter en Cáncer, correríamos el riesgo de una inflación psíquica, sentirnos víctimas, por ejemplo, de todo, o salvadores del mundo. Sin embargo, la presencia de Mercurio, Venus y Marte en Capricornio actúa como la realidad de la Tierra. Y el aporte de estos 3 planetas es evitar que la incorporación de la sombra sea un simple estallido emocional. Ellos ofrecen los límites y la disciplina para que esa sombra se convierta en personalidad consciente. Es el paso de la emoción que me sucede al sentimiento que yo proceso y transformo en carácter. Así que tratemos de observarnos y ver con cuál polo del eje estamos más identificados en este momento, con Cáncer o Capricornio. Y vayamos a compensar el uno con el otro para generar este tercer polo. Te deseo entonces una muy consciente luna llena.